una cosa muy importante, porque lo están diciendo todos los divulgadores, probablemente ustedes conocen a esos divulgadores, pero difundan lo que dicen esos divulgadores. El tema de las trombosis con la vacuna de AstraZeneca no es nada que merezca demasiada atención. Como hubo 3 casos de una trombosis atípica, hay que ser muy precavidos, pero eso no quiere decir que la vacuna esté provocando trombosis. No hay demostración, no hay prueba alguna de eso, y yo creo que hoy mismo, ya no pude ver las decisiones de la Unión Europea, pero creo que hoy mismo la Agencia Europea del Medicamento estableció que efectivamente es un número normal de personas, es decir, no hay una mayor incidencia de esta afección en las personas vacunadas que en las personas no vacunadas. Porque miren, a la larga vamos a estar vacunados todos. Y entonces cualquier persona a la que le dio un ataque cardíaco puedes decir que le dio una persona porque se lo provocó la vacuna sin que haya datos para eso. Para esto se usan las estadísticas. Cuando se habló de la cantidad de personas que tenían una trombosis por la vacuna de AstraZeneca, yo hice lo que todo el mundo debería haber hecho, lo que los periodistas de los medios deberían haber hecho y no hicieron, y que es irme a las revistas científicas y ver cuál es la incidencia de este tipo de trombosis entre la población normal. Encontré un artículo creo que de 2016, 2017, donde daba una incidencia por cada 100.000 habitantes muy superior a la incidencia por cada 100.000 vacunados que está teniendo esa misma trombosis. Cuando dices, bueno, es que normalmente la gente tiene esto en mayores cantidades que los vacunados, pues entonces seguramente lo más razonable es pensar que los vacunados que la sufrieron la iban a sufrir de todos modos y la vacuna no es un factor. Si hay una disparidad estadística grave, cuando hay muchísimas personas más sufren una determinada afección que las que la sufrirían en ausencia de la vacuna, hombre, puedes pensar que hay una correlación que hay que revisar. Pero cuando la incidencia de las trombosis es menor entre las personas vacunadas, entre tantos millones de vacunados, ha habido creo que 7 casos o 17 casos, y entre personas no vacunadas habría muchos más casos, entre 17 millones de personas, entre 1 millón, por millón de personas vacunadas, habría más casos. Hombre, lo que tenemos que hacer es actuar con un poco de racionalidad. Los medios de comunicación se están comportando de una manera deleznable, absolutamente deleznable. A mí me da vergüenza ver los titulares que me llegan por Twitter, y es mi culpa por estar siguiendo a los medios de comunicación, pero habría que tenerlo en cuenta. En fin, es eso. Las vacunas no es, y no sé por qué, y esto vamos a explorarlo, pero la gente no actúa tan brutalmente contra todos los demás medicamentos como contra la vacuna, y yo creo que hay un motivo esencialmente religioso de fondo. Pero por favor, tratemos de ser racionales y vayamos a donde están los datos, que están allí, están en Internet, están en Google. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.